Hola y buenas tardes. Otra vez, bienvenidos a la presentación de hoy de nuestro seminario web de información sobre el plomo. Soy Shana Sellers y soy la coordinadora de alcance público para el programa de pintura a base de plomo nacional de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, o EPA por sus siglas en inglés, aquí en Washington, D.C. Hoy mi colega Sinead también va a apoyar con la presentación y hay otras personas aquí en el chat para responder a cualquier duda. Me gustaría empezar agradeciendo a todos ustedes por unirse a nosotros hoy para este seminario web de información sobre el plomo. Y ahora lo pasaré a Sinead para que empezar. Gracias, Shana. La sesión de hoy tomará aproximadamente 70 minutos y discutiremos posibles fuentes de exposición al plomo, poblaciones vulnerables, impactos y efectos en la exposición al plomo y cómo tomar medidas para prevenir la posible exposición al plomo con un enfoque en los niños, que corren un riesgo especialmente alto de sufrir daños por la exposición al plomo. Puede que haya oído hablar del plomo o del envenenamiento por plomo antes de hoy, pero también puede ser que no sepa mucho al respecto. Nuestro objetivo de hoy es que salga con una buena comprensión de lo que es el plomo. Aprenderemos qué es el plomo, dónde se encuentra, cómo puede causar daños tanto a los niños como a los adultos y los posibles efectos en el medio ambiente, la vida silvestre y las prácticas culturales. Tenga en cuenta que la exposición al plomo y el envenenamiento por plomo son prevenibles. Podemos tomar medidas para reducir la posible exposición al plomo y hay leyes en vigor para protegernos. Al final de esta sesión, discutiremos varias medidas que podemos adaptar como comunidad y como individuos para reducir la posible exposición al plomo. Antes de empezar, tengo algunas preguntas para el grupo con la finalidad de obtener una mejor comprensión de lo que ya se sabe sobre el plomo y sobre el envenenamiento por plomo. Van a ver estas preguntas aparecer en su pantalla. La primera es, ¿si ha escuchado del plomo o del envenenamiento por plomo antes de hoy? La segunda, si sabe en qué año se construyó su casa o apartamento. Y sí, si fue antes o después de 1978. Voy a darles unos minutos para pensar y responder, para responder a esas preguntas. Vamos a cerrar la encuesta. Perfecto. Veo que aquí han respondido todos los que respondieron a la encuesta que sí y han escuchado del plomo. Qué bien, es un gusto escuchar eso. Vamos a aprender mucho más hoy. Y la mayoría sí saben en qué año fue construido su casa o apartamento. Para los que no saben, eso es una tarea que les vamos a dejar hoy, después de esta sesión, averiguar en qué año se construyó. Y de los que sabían el año en que fue construido, fue aproximadamente mitad y mitad, que viven en apartamentos y casas que fueron construidos antes y después, en 1978. Para ustedes que viven en una casa o apartamento construido antes de 1978, esta sesión le proporcionará información sobre la pintura a base de plomo que puede estar presente en su casa. Perfecto. Utilizando el chat, queremos hacer una lista de preguntas sobre el plomo y los impactos en la salud de estar expuestos al plomo, con la esperanza de que cuando hayamos terminado hoy, habremos cubierto y respondido a todas sus preguntas. Y si no tiene una pregunta en este momento, también puede formar y añadir su pregunta más tarde. Siempre
Están bienvenidas las preguntas en el chat. Vamos a dar unos segundos para pensar en las preguntas, pero si no tienen ahorita, también está bien solo ir pensando y si le ocurre una pregunta, pues siéntense bienvenidos a escribirlos en el chat. Gracias, Sergio. Veo que nos mandó su pregunta. Estaremos guardando todas las preguntas para responder durante la sesión. Perfecto. Bueno, dejemos abierto el chat por cualquier pregunta durante la sesión. Debo reconocer que la información que estamos cubriendo hoy puede parecer alarmante, pero cuando estamos conscientes y informados sobre el tema, estamos facultados para tomar medidas preventivas para salvaguardar nuestra salud. Prevenir la exposición al plomo en niños pequeños, menores de 6 años, es sumamente importante, porque a medida que sus cuerpos crecen y se desarrollan, son más vulnerables a los impactos perjudiciales permanentes del plomo. Como padres, abuelos, maestros, líderes tribales y otras personas que se preocupen por el bienestar de nuestra comunidad, podemos tomar acciones sencillas en este mismo instante para prevenir la exposición al plomo, lo que al mismo tiempo puede beneficiar la salud general de nuestra tierra y nuestras familias. La exposición al plomo es prevenible. Y gracias por seguir ingresando sus preguntas. Agradecemos su participación. Ahora vamos a repasar brevemente la imagen en la pantalla, una imagen de acciones simples que podemos tomar para reducir la posible exposición al plomo. Aprenderemos más detalles sobre cada acción a lo largo de esta sesión. Perfecto. Entonces, acciones para reducir la posible exposición al plomo. Empezamos con limpiar su casa una vez a la semana con un paño, esponja o trapeador limpio y mojado o húmedo para minimizar el polvo que puede contener plomo. Seguir una dieta balanceada con alimentos ricos en calcio, hierro y vitamina C para ayudar a reducir la absorción del plomo. Usar jabón y agua, tibia o fría, para lavar las manos de los niños varias veces al día, especialmente después de jugar fuera de casa o con animales. Jugar en la grama o en tierra no contaminada con plomo y usar áreas designadas para picnic, camping y caminatas. Contratar a un profesional certificado en prácticas seguras con el plomo cuando la renovación, reparación o pintura alterará las superficies pintadas en una casa construida antes de 1978 y mantener a la familia fuera del área de trabajo. Cambiar y lavar la ropa, quitarse los zapatos y tomar un baño para evitar la entrada del plomo en la casa desde el suelo, lugares de trabajo o actividades de recreación. Lavar diariamente cualquier artículo que su hijo usa regularmente, como chupetes y juguetes, para minimizar la exposición al polvo que puede contener plomo. Y enjuagar las tuberías de su hogar, abriendo la llave, tomando una ducha o lavando una tanda de ropa o los platos antes de beber o cocinar. Esas son solo algunas de las acciones que podemos tomar para reducir nuestra posible exposición al plomo. Más tarde en la sesión revisaremos estas acciones y aprenderemos otras. ¿Qué es el plomo? Puede estar pensando. El plomo es un metal natural de color gris azulado que se encuentra en pequeñas cantidades en la corteza terrestre. El plomo se extrae y se utiliza en productos para hacerlos más resistentes y duraderos. Una vez que el plomo se incorpora a un producto, es casi imposible identificarlo a simple vista. El plomo no es biodegradable ni desaparece del medio ambiente con el pasar del tiempo. El plomo se extrae y se utiliza hace mucho tiempo y se puede encontrar en muchos productos y lugares diferentes.
Ahora tengo otra pregunta para ustedes. ¿Dónde piensa que se puede encontrar el plomo? Por favor, de tomar un momento para observar alrededor de su espacio y pensar en sus actividades cotidianas y escribir sus respuestas en el chat. ¿Dónde cree que se puede encontrar el plomo? Y una pista es que puede que te vengan a la mente los lápices, pero están hechos con grafito y no con plomo. Ah, perfecto. Estoy viendo muy buenas respuestas aquí. El agua en las paredes, en el piso, la pintura. Yes. En el baño, las paredes, los juguetes, la tubería. Ay, muchas gracias. Las ollas de barro. También vamos a tocar este tema. Voy a dar unos momentos más. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas en el chat. Muchos de ustedes mencionaron fuentes de exposición al plomo importantes. Vamos a platicar más sobre esos temas y aún más fuentes de plomo en un momento. Pero antes de eso, quiero brevemente tocar el tema de la legislación acerca del plomo en los Estados Unidos. El Congreso ha aprobado varias leyes relacionadas con el plomo. Esas leyes abordan el plomo en la pintura, el polvo y el suelo, el plomo en el aire, el plomo en el agua y la eliminación de los residuos de plomo. Como resultado, esas leyes limitan la cantidad de plomo que puede estar presente en productos, en el aire, en las emisiones de algunas fuentes industriales, en las aguas residuales y mucho más. Desafortunadamente, el plomo se puede encontrar en todas las partes de nuestro medio ambiente, el aire, el suelo, el agua y dentro de nuestras casas. Gran parte de nuestra exposición proviene de actividades humanas, que incluyen el uso de combustibles fósiles, algunos tipos de instalaciones industriales, por ejemplo, la minería y la fabricación, el combustible de aviación con plomo y el uso en el pasado tanto de gasolina con plomo como de pintura a base de plomo en los hogares. Históricamente, los compuestos de plomo se agregaron a la pintura para mejorar el color, reducir la corrosión o reducir el tiempo de secado. Si la pintura a base de plomo está presente en casas más antiguas construidas antes de 1978, puede ser una fuente importante de exposición al plomo para sus habitantes. Cuando las superficies pintadas no tienen el mantenimiento adecuado, la pintura puede deteriorarse, pelarse, descascarse, agrietarse o desintegrarse. Cuando la pintura a base de plomo es vieja y está desgastada o está sujeta a fricción constante, como en puertas y antepechos de ventanas, los pedazos y el polvo de la pintura a base de plomo pueden dispersarse y convertirse en un peligro. Esos materiales peligrosos pueden ser aspirados o ingeridos por niños, residentes y trabajadores. El polvo de plomo también se puede dispersar cuando la pintura se altera durante la renovación, reparación o remodelación. Me imagino que por haber jugado con sus hijos, nietos, sobrinos o primos, ustedes son muy conscientes de que los niños pequeños pasan mucho tiempo jugando en el suelo y a menudo se llevan a la boca lo que encuentran. Hoy en día, una de las formas más comunes en que los niños pueden ser expuestos al plomo es a través del contacto con los pedazos y el polvo de la pintura a base de plomo en edificios y casas que tienen pintura a base de plomo presente dentro de ellos, cuando se llevan los juguetes, los dedos y otros objetos a la boca como parte de su comportamiento normal. La pintura a base de plomo tiene un sabor dulce
lo que le hace atractiva para los niños pequeños, que también pueden lamer o morder superficies con pintura a base de plomo. Cuando la pintura a base de plomo está en buenas condiciones y no está en una superficie de impacto o fricción como una ventana, la pintura no suele ser un peligro. La exposición y el envenenamiento por plomo en la infancia a causa de la pintura a base de plomo y otras fuentes es prevenible. La clave es evitar que los niños entren en contacto con el plomo. A lo largo de esta sesión, discutiremos cómo limitar el contacto con el plomo para prevenir la exposición. El plomo y los compuestos de plomo se han utilizado en una amplia variedad de productos que se encuentran en nuestras casas y en sus alrededores, incluyendo la pintura utilizada en algunos equipos agrícolas y barcos, cerámica y alfarería, velas perfumadas y mini persianas más antiguas importadas, vidrieras, juguetes, cerámica, soldadura, baterías, municiones, teléfonos celulares viejos que están en mal estado y cosméticos, por ejemplo, lápiz labial. El plomo puede entrar en el agua potable cuando los materiales de plomería hechos de plomo se corroen. Las fuentes más comunes de plomo en el agua potable son las tuberías, llaves y accesorios de plomo. Es más probable que se encuentren tuberías de plomo en ciudades y viviendas más antiguas construidas antes de 1986. Usted puede estar preguntándose si es seguro tomar un baño o una ducha utilizando agua que puede contener plomo. La respuesta es sí. El baño y la ducha son seguros para usted y para sus hijos, incluso si el agua contiene plomo. La piel humana no absorbe el plomo en el agua. El plomo puede liberarse al medio ambiente desde fuentes industriales y sitios contaminados, como las antiguas fundiciones de plomo. La eliminación o el reciclado inadecuado de baterías de plomo ácido, el almacenamiento inadecuado de piezas metálicas, como piezas de maquinaria y minas abandonadas, también pueden contribuir al plomo en el medio ambiente. Algunos tipos de cerámicas y alfarerías tradicionales hechas en otros países, etiquetadas como libres de plomo, pueden contener plomo en los esmaltes o decoraciones que cubren la superficie. Si las piezas de alfarería no se fabrican correctamente, el esmalte de plomo puede filtrarse en alimentos y bebidas que se preparan, almacenan o sirven en esos platos. Ciertas piezas de artesanía y otras formas de cerámica, como la alfarería, se hacen con barro, una forma de arcilla porosa que debe ser cristalizada para servir como recipiente de alimentos o líquidos. El acristalamiento se aplica y se combina en una capa delgada como el vidrio sobre la superficie de la arcilla para sellar sus poros. El esmalte, que puede contener plomo para facilitar la fusión de partículas, se une con la pieza cuando se cuece en un horno especial, utilizado para cocer el barro. Cuando las piezas se cuecen a la temperatura adecuada por la cantidad de tiempo adecuado, esencialmente todo el plomo se une al esmalte. Si una pieza no se cuece de forma adecuada, el esmalte de plomo no se une bien con el barro y puede contaminar los alimentos y bebidas cuando se utiliza para preparar, almacenar o servir alimentos y bebidas. Hoy en día, muchos artesanos de cerámica tradicional o folclórica han cambiado a esmaltes que no contienen plomo. Otros artesanos tradicionales están utilizando otras técnicas. Muchos lugares utilizan armas de fuego para la caza y otras actividades, incluso como parte de un trabajo. Se ha correlacionado una gran exposición al plomo con las comunidades de caza de subsistencia cuando la carne de caza se obtiene usando municiones de plomo. Además, la descarga de armas de fuego en zonas mal ventiladas, la limpieza de armas de fuego
o la manipulación de municiones de plomo también puede ser una fuente de exposición al plomo y a otros productos químicos reconocidamente tóxicos. Aunque el uso de munición de plomo para la caza de aves acuáticas es en contra de la ley federal, la mayoría de la munición de caza que se vende actualmente en los Estados Unidos es de plomo. Las balas con núcleo plomo de alta velocidad explotan al impacto, dejando un montón de polvo de plomo junto con cientos de pequeños fragmentos en el animal, como pueden ver aquí en la imagen en la pantalla. Por ejemplo, estudios de rayos X de venados donados a los bancos de alimentos de todo el país han documentado riesgos para la salud de los seres humanos por exposición al plomo. Los funcionarios de salud pública recomiendan el uso de municiones sin plomo como la solución más simple y eficaz para evitar el envenenamiento por plomo, tanto en seres humanos como en la vida silvestre, resultante del consumo de venados cazados con municiones de plomo. Hoy en día, las municiones sin plomo de alto rendimiento están disponibles en una amplia gama de marcas y calibres de la mayoría de los fabricantes. Dado que las municiones sin plomo se mantienen en una pieza después del impacto, proporcionan resultados de alto rendimiento y al mismo tiempo evitan la posible exposición de plomo en animales cazados con armas de fuego. Los cazadores que no utilizan balas de plomo también desempeñan un papel importante en la conservación de los ecosistemas y las especies, ya que el uso de municiones sin plomo evita el riesgo de exposición al plomo tanto a los seres humanos como en la vida silvestre. Los productos de plomo se utilizan comúnmente para la caza, como ya dijimos, y la pesca y la fabricación de equipos de campo. En algunos casos, las personas derriten el plomo para hacer sus propias balas, plomadas, señuelos y otros artículos metálicos. Este proceso libera plomo en el aire y deposita partículas de plomo en el espacio de trabajo, así como en la ropa, los zapatos y el pelo. La ventilación y el equipo adecuado son importantes para reducir la posible exposición al plomo. Es importante identificar el uso personal de los productos con plomo. Por ejemplo, en la nación Cherokee se encontró que un niño tenía un alto nivel de plomo confirmado en su cuerpo, un nivel elevado de plomo en la sangre, después de fabricar plomadas de pescas con su padre. La identificación de la fuente de exposición tomó tiempo. El personal ambiental verificó todas las fuentes de pintura y otras fuentes potenciales en el hogar, aunque vivían en un hogar construido después de 1978, y verificó el entorno laboral de los padres. La fuente no fue encontrada hasta que se realizó una búsqueda de seguimiento en el garaje, donde se descubrió un montón de plomadas para la pesca. Se determinó que esa era la fuente de exposición del niño al plomo. En este caso, el padre, con la ayuda de sus hijos, hacía sus propias plomadas de pesca usando plomo. Las plomadas para pesca generalmente se hacen de 100% plomo. Solo se necesita una pequeña cantidad de plomo para afectar a un niño. Sin embargo, hay opciones de equipo de pesca sin plomo disponibles, lo que eliminaría esta fuente de exposición. Se sabe que el plomo se ha filtrado en el suelo y en las aguas subterráneas en algunos sitios del superfondo. El Superfondo es un programa administrado por la EPA en cooperación con los gobiernos estatales y tribales. Permite a la EPA limpiar los sitios de desechos peligrosos contaminados y obligar a las partes responsables a realizar la limpieza o a reembolsar al gobierno por la limpieza realizada por la EPA. Un ejemplo es el sitio de Tar Creek en el noreste de Oklahoma, que es tierra de la nación Quapaw. El sitio de Tar Creek es solo un ejemplo de un sitio de superfondo situado dentro o cerca de los límites tribales que afecta el aire, el agua y la tierra de un tribu.
Hoy en día, la nación Cuapa trabaja duro para limpiar sus tierras y su agua para reducir los efectos de la contaminación del plomo y de otro índole que afecten desproporcionadamente a los miembros tribales de Cuapa. El sitio del superfondo de Tar Creek también contamina las tierras y aguas de otras 7 tribus a través de las porciones de las cuencas de Spring y Neosho que fluyen a través del sitio y cruzan sus tierras tribales, afectando la pesca, así como el consumo y los usos medicinales y ceremoniales de las plantas. Debido a la destrucción y contaminación de los recursos naturales, muchos miembros de la tribu de Cuapa han cesado o reducido en gran medida su tradicional colecta y utilización de los recursos naturales para limitar la exposición. La nación Cuapa recomienda evitar el uso de alfombras en el hogar y mojar superficies duras para minimizar el polvo. Los camiones de agua también rocían regularmente los caminos no pavimentados para minimizar el polvo levantado por el tráfico, ya que la mayoría de los caminos que no son pavimentados en la zona fueron recubiertos de grava con chat que viene del sitio de superfondo, como pueden ver aquí en la foto. Lamentablemente, el plomo puede permanecer en el medio ambiente durante muchos años y penetrar en el suelo y el agua. El plomo en el suelo puede depositarse o ser absorbido por las plantas cultivadas para frutas o verduras o en plantas utilizadas como ingredientes en los alimentos, incluidos los suplementos diéticos. Algunas plantas que crecen en suelos con alta concentración de plomo pueden absorber el plomo del suelo, siendo que la mayor parte del plomo se queda en las raíces y en algunos casos raros puede llegar a las partes superiores de la planta. También se puede encontrar plomo en la superficie externa de las plantas, ya sea en las raíces o depositado en las hojas y tallos, cuando el polvo de plomo se esparce por el aire. El plomo ingerido por animales, desde absorbido o encontrado en la superficie de las plantas, puede desplazarse a lo largo de la cadena alimenticia al ser consumido tanto por la fauna como por los seres humanos. Por ejemplo, el plomo en la tierra se puede ingerir debido a la actividad de llevar las manos a la boca, que es común en los niños, y de las verduras que pueden haber absorbido el plomo del suelo en el jardín o en el campo. El plomo en el suelo también puede inhalarse y vuelve a quedar suspendido en el aire o si es arrastrado dentro de la casa en la suela de los zapatos. Ya hemos platicado varias fuentes posibles de exposición al plomo, así como varias medidas que podemos adaptar para reducir o prevenir la exposición al plomo. Continuaremos nuestra discusión sobre las medidas preventivas más tarde en esta sesión. Ya que hemos platicado varias fuentes, tengo una pregunta para ustedes. ¿Piensan que existen otras fuentes de exposición al plomo? Si pueden tomar un momento, pensar en posibles otras fuentes y si le ocurren otras, pueden notarlas en el chat. Y voy a dar unos momentos para que pensemos. Sé que hemos cubierto muchas fuentes. Gracias en el trabajo. Sí, puede ser. Emisiones de fábricas. Lavamanos cubiertos en cerámica. Tierra, verdaderos cosméticos. Desperdicios, fertilizantes. Bodega, especies. Panales de PVC.
centros de reciclaje, llanteras, comida, juguetes de China. Muchas gracias por compartir. Han compartido muchas otras fuentes, sí, y veo que están escribiendo más. Perfecto. Dulces. En las siguientes secciones vamos a cubrir cómo las exposiciones al plomo afectan a la salud y acciones que podemos tomar para proteger a nuestras comunidades de estas exposiciones. Y muchas gracias a todos por participar en el chat. Pero antes de eso, tomemos un momento para hacer una rápida revisión de lo que acabamos de aprender sobre las posibles fuentes de exposición al plomo. Para hacer eso, tengo dos preguntas para ustedes. Van a ver aquí que hay una línea, un espacio para llenar, para responder a esas dos preguntas. La primera pregunta, el plomo también se ha encontrado en una gran variedad de productos que se encuentran en nuestros hogares, incluyendo importadas y aromáticas, juguetes, cristalería, cerámica y cosméticos. Y la segunda pregunta es, ¿la pintura va a cuando está presente en casas más antiguas construidas antes de 1978, puede ser una fuente importante para la exposición al plomo para sus habitantes? Si saben las palabras que deben de llenar esos espacios, por favor, si pueden escribirlas en el chat. Buscamos dos respuestas. Perfecto. Gracias. Veo que han aprendido mucho hoy. Voy a dar un momento más para que escriben sus respuestas a las dos preguntas. Perfecto. Y veo que ya lo saben ustedes, pero para resumir y confirmar sus respuestas, el plomo también se ha encontrado en una gran variedad de productos que se encuentran en nuestros hogares, incluyendo velas, como mencionaron, sí, velas importadas y aromáticas, juguetes, cristalería, cerámica y cosméticos. Y para la segunda pregunta, ¿es la pintura a base de plomo? Cuando está presente en casas más antiguas, construidas antes de 1978, puede ser una fuente importante de exposición al plomo para sus habitantes. Muy bien. Ahora lo pasaré a Shayna para continuar con la presentación. Gracias, Sinead. Pues todos los seres humanos pueden estar potencialmente expuestos al plomo. Sin embargo, ciertos grupos son más vulnerables que otros a los efectos nocivos del plomo, como los niños menores de 6 años, las mujeres embarazadas y los adultos que están expuestos al plomo a través de su trabajo, actividades recreativas o prácticas culturales. El plomo es particularmente peligroso para los niños menores de 6 años porque sus cuerpos en crecimiento absorben más plomo que los adultos y sus cerebros y sistemas nerviosos en desarrollo son más sensibles a sus efectos perjudiciales. La exposición de los bebés y los niños pequeños a plomo puede ser mayor porque a menudo llevan
sus manos y otros objetos a la boca, y estos pueden estar contaminados con plomo presente en el polvo o en el suelo. Esto puede incluir un chupete o bobo que cayó al suelo o tierra cubierta con polvo de plomo o comer pedazos de pintura o tierra que contienen plomo. Los niños pueden estar expuestos al plomo al consumir alimentos o agua potable que contiene plomo. Esto incluye la fórmula en polvo hecha con agua contaminada con plomo, ingerir el polvo de plomo que se ha depositado en los alimentos y en las superficies de preparación de alimentos. También a comer carne cazada con partículas de plomo. Al consumir alimentos o líquidos almacenados o cocidos en cerámica, alfarería y platos hechos con plomo cristalizado o esmalte de plomo. Los alimentos y líquidos almacenados o servidos en recipientes de plomo cristalizado o cerámica, alfarería o porcelana con esmalte de plomo pueden estar contaminados porque el plomo puede filtrarse de estos recipientes al alimento o líquido. Varios juguetes y otros productos pueden contener plomo. Los juguetes y muebles más viejos que pasan de una generación a otra, especialmente las casas muñecas antiguas o también las joyas de juguete, pueden contener pintura a base de plomo o tener plomo en el material de fabricación. Esto puede convertirse en un problema si los niños muerden o ingieren juguetes o joyas de juguete que contienen plomo. Los padres pueden actualizarse sobre la retirada de productos y juguetes debido a la contaminación por plomo y otros contaminantes visitando la página web de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor que vamos a poner en el chat ahorita. A trabajar en determinados puestos de trabajo puede aumentar la posible exposición al plomo de los adultos, como en el caso de renovación o reparación de hogares y edificios más viejos, la pintura, construcción, recabado de muebles, fundición, minería, reparación de automóviles y trabajo en depósitos de desechos peligrosos. La participación en actividades recreativas como fabricar cristal colorido, fabricar municiones, disparar en un campo de tiro o el uso de ciertos remedios populares puede también aumentar la posible exposición al plomo en adultos. Estas actividades pueden causar que el polvo de plomo o la tierra contaminada se depositan en la piel, el cabello y la ropa, que luego puede ser transferido al interior de su carro o casa, creando exposición adicional de plomo para el resto de su familia. La exposición al plomo de una mujer embarazada por todas las fuentes antes mencionadas es motivo de preocupación porque puede dar lugar a la exposición del feto en desarrollo. Aunque es más común en niños de 1 a 2 años de edad, algunas mujeres embarazadas también pueden estar expuestas al plomo por la ingestión intencional o por llevarse a la boca elementos como tierra, barro, cerámico o alfarería, que es un comportamiento conocido como pica. Algunas personas también pueden participar en el consumo deliberado de tierras, como de arcilla, suelo y rocas, como parte de sus prácticas culturales. El trastorno de pica puede tener graves efectos en la salud tanto para la madre como para el feto en desarrollo si las fuentes de arcilla, suelo y rocas contienen plomo. El plomo se encuentra en muchos lugares diferentes, como estaba mencionando Sinead, y tiene efectos nocivos en la salud humana. La exposición a plomo en humanos
puede causar efectos negativos para la salud, que a menudo ocurren sin síntomas obvios y con frecuencia no se detectan. El plomo también impacta el medio ambiente y la vida silvestre. Los síntomas de la vida silvestre son más facilidades de reconocer que los de los humanos. Los efectos del plomo en la salud de los niños. No se conoce un nivel seguro de exposición al plomo. E incluso pequeñas cantidades de plomo en la sangre de los niños pueden dar lugar a problemas de comportamiento y aprendizaje, menor coeficiente intelectual, IQ por sus siglas en inglés, y hiperactividad, retraso en el crecimiento, problemas de audición y anemia. En casos raros, las altas cantidades de plomo pueden tener efectos devastadores en los niños, incluyendo convulsiones, coma y, en algunos casos, incluso la muerte. Los adultos expuestos al plomo pueden sufrir trastornos nerviosos, aumento de la presión arterial y incidencia de hipertensión, insuficiencia renal, problemas reproductivos, tanto en hombres como en mujeres, y problemas de memoria y concentración. El plomo puede acumularse en nuestros cuerpos con el tiempo, donde se almacena en los huesos junto con calcio. Durante el embarazo, el plomo se libera de los huesos de la persona embarazada junto con el calcio y por eso el feto o el bebé cuando amamanta puede estar expuesto al plomo, especialmente cuando la persona embarazada, la madre, no recibe calcio de forma adecuada por medio de su dieta. Esto puede causar efectos graves en el feto o el bebé en desarrollo, algunos de los cuales pueden ser causar el nacimiento prematuro o excesivamente pequeño del bebé, afectar el cerebro, los riñones y el sistema nervioso del bebé, aumentar la probabilidad de problemas de aprendizaje y de comportamiento y poner la madre en riesgo de aborto. Al igual que los humanos, la ingestión de plomo en la red alimenticia también puede afectar a las especies silvestres. Los animales pueden estar expuestos al plomo a partir de la minería, las emisiones de instalaciones y de la pintura a base de plomo, pero los estudios indican que la ingestión de las plomadas de pesca y las municiones de plomo usados son dos de las principales fuentes de exposición en la vida silvestre. Esto incluye la ingestión directa de fragmentos de plomo y balas. El envenenamiento secundario por plomo puede producir cuando los depredadores y los carroñeros comen presas heridas por disparos y partes de animales o residuos de vísceras dejados por los cazadores que contienen fragmentos de plomo de la munición utilizada. Esta fuente afecta especialmente a especies de aves carroñeras como jacones, águilas, buitres, cóndores, cuervos, urracas, arendejos, etc. El envenenamiento por plomo afecta los músculos, nervios, función renal, sistemas reproductivos, capacidad de vuelo y puede dar lugar a parálisis y inanición. Las especies de aves acuáticos, como los colibríes que está aquí en la pantalla, los patos, gansos y cisnes, también se ven comúnmente afectados por la ingestión de plomo a través del consumo de perdigones de plomo usado, plomadas y otros equipos de pesca.
Sin embargo, muchos otros tipos de aves también pueden verse afectados. Tras la ingestión de cantidades suficientes de plomo, las aves pueden mostrar cambios de comportamiento, tales como piernas inestables, alas caídas, accidentes al tratar de aterrizar y, en casos más graves, ceguera y la incapacidad de sostener la cabeza. Otros síntomas son la languidez, por ejemplo, no tener ánimo, los vómitos, la diarrea y el vuelo deficiente. El envenenamiento por plomo también puede ocurrir en mamíferos, como mapaches, osos, lobos y zorros. También nuestras mascotas, pero no es muy común. La exposición al plomo para estos mamíferos puede dar lugar a vómitos, pérdida del apetito, diarrea, letargo y movimientos corporales no coordinados. Las exposiciones repetidas a lo largo del tiempo pueden dar lugar a anemia, convulsiones, ceguera, coma o muerte. La exposición al plomo en anfibios, como los sapos y las ranas, puede dar lugar a un aumento en las mudas de piel, lentitud y disminución del tono muscular. Pues, dado la creciente preocupación por los efectos conocidos y potenciales de plomo en la vida silvestre, muchas tribus y estados están tomando medidas para aumentar el uso de alternativas sin plomo para las actividades de pesca y caza dentro de sus fronteras. De hecho, muchas tribus y estados tienen sus propias reglas y programas sobre el uso de munición y equipo de pesca sin plomo. 6 estados en los Estados Unidos han prohibido el uso de plomadas de plomo u otros aparejos de pesca. Varios estados han establecido sus propias restricciones sobre el tipo de munición que se puede utilizar durante la caza, de subsesión sin plomo. El programa ofrece una opción de intercambio de municiones y facilita el alcance público para compartir el conocimiento sobre los beneficios a la salud humana y la conservación de la vida silvestre a cambiar a municiones a base de cobre para la caza de subsistencia. Un ejemplo de un programa estatal es lo de Minnesota, que se llama en inglés Get the Lead Out, o quitar el plomo, que es un programa educativo para proteger y restaurar la población de columbres comunes, un ave acuático que se llama common loon en inglés en Minnesota, por reducir su exposición a las plomadas de plomo. Pues, una pregunta para ustedes. ¿Conocen historias concretas de cómo el plomo ha afectado su comunidad? Pues si quieren, tomar un momento y pueden compartir aquí en el chat. Benicia, ¿dónde podemos encontrar más información sobre este proyecto? Podemos buscar y poner más tarde aquí en el chat.
Sí, muchas enfermedades. Ok, pues vamos a continuar. El plomo. Al igual que otros metales pesados, puede afectar las prácticas culturales y las prácticas de subsistencia, como la recolección de alimentos tradicionales y culturales. Muchos alimentos tradicionales y culturales se recogen en áreas naturales que pueden estar contaminadas con plomo u otros materiales nocivos. Por lo tanto, es importante lavarlos bien con fuentes de agua limpia antes de comerlos. Por ejemplo, para reducir el riesgo de exposición al plomo, una tribu del sudeste se asegura de que sus miembros laven bien el berro y las cebollas silvestres cultivadas a principios de la primavera para retirar cualquier porción del suelo contaminado de la superficie de la planta. Otra tribu del noreste que vive en una zona con contaminación reconocida por plomo en el suelo recomienda lavar y luego eliminar la piel de las papas de agua antes de cocinarlas y comerlas para reducir la exposición. En general, es una buena práctica lavar bien los alimentos recogidos antes de cocinarlos y comerlos, así como entender si existen posibles fuentes de exposición en su comunidad. El uso de fuentes naturales para fabricar varios artículos. Los recursos naturales, como el barro, la tierra, la madera y las plantas, se utilizan comúnmente para diversos artículos como alimentos, medicinas y otros artículos tradicionales y culturales. Sin embargo, es importante saber de dónde proceden estos y si los recursos naturales que se utilizan están contaminados con plomo antes de utilizarlos. Considere otras opciones siempre que sea posible y también lavarlos bien con fuentes de agua limpia antes de usarlas. Contrate a un profesional o póngase en contacto con un laboratorio para verificar la presencia de plomo en los recursos naturales si quieren conocer. El cultivo de sus propios alimentos. Considerar la posibilidad de cultivar un huerto urbano. La construcción de camas elevadas y el cultivo de plantas en contenedores es la forma más común de reducir la posibilidad de entrar en contacto con contaminantes en los huertos. Se prefieren estas técnicas de jardinería porque la tierra limpia y la materia orgánica utilizadas para construir estas camas elevadas crean una barrera física entre los huertos, las plantas y la posible contaminación del suelo. Las camas elevadas pueden construirse para uso permanente o estacional. El uso de materiales importados. Hay una historia que quiero compartir que nos ha sido compartida de una comunidad en Colorado que tiene una alta población de inmigrantes africanos. Muchos de estos inmigrantes han continuado con la práctica de utilizar una pasta coloreada que se ponen bajo los ojos para aumentar la inteligencia. A un niño de esa comunidad se le detectó un nivel elevado de plomo en la sangre y, tras realizar una investigación, la fuente de exposición resultó ser la pasta que se enviaba desde África y cuyo el colorante procedía de un aditivo a base de plomo. Se recomendó a los padres que abandonaron esta práctica y cuando lo hicieron, su nivel elevado de plomo en sangre disminuyó rápidamente.
Algo muy importante. La exposición y el envenenamiento por plomo son prevenibles. De hecho, muchos grupos y tribus en todo el país han implementado sus propios programas y proyectos a lo largo de los años para reducir la exposición y los efectos nocivos del plomo. Ahorita vamos a continuar nuestra discusión del principio de la sesión de hoy y repasar a las 8 acciones de que hablemos para hablar sobre más acciones o medidas que puede tomar en casa para reducir la posible exposición al plomo de su familia. Mantener a la casa limpia y libre de plomo. Pasar un trapeador o mapa mojado en pisos y superficies duras, por ejemplo, en galerías o porches, para minimizar el polvo de plomo. Limpiar superficies duras como mostradores, alféizares, antepechos y marcos de puertas con un paño mojado. Inspeccionar y realizar el mantenimiento de todas las superficies para evitar que se deterioren. Limpiar el área con agua inmediatamente si nota cualquier pintura pelada, descascada, desintegrada o agrietada. Llevar una dieta rica en hierro, calcio y vitamina C. Asegurar de que los miembros de su familia sigan una dieta balanceada de frutas, verduras, granos, productos lácteos y proteínas. Los alimentos que tienen más calcio, hierro y vitamina C pueden ayudar a reducir la absorción del plomo. Los niños con dietas saludables absorben menos plomo. Lavar bien todos los alimentos con agua potable antes de comer, incluyendo los alimentos tradicionales y culturales recogidos en áreas naturales. Esto eliminará la tierra o el polvo de plomo que pueda haberse adherido a la superficie. No consumir alimentos ni agua cocidas o almacenados en utensilios de cocina de cerámica, alfarería o porcelana con esmalte a base de plomo que tienen defectos o que son quebrados. Utilizar solo el agua fría para beber, cocinar y preparar la fórmula del bebé. Utilizar agua de una fuente segura para preparar la fórmula del bebé. Calentar el agua fría en la estufa o en una microonda si se necesita agua tibia o caliente, porque a hervir el agua no elimina el plomo del agua. Aprender las fuentes de recursos naturales, ingredientes, hierbas, etc., que se utilizan para diversos fines para prevenir la exposición al plomo a través de la ingestión o la aspiración. Verificar las advertencias federales, estatales, tribales o locales sobre el consumo de pescado para mujeres embarazadas, niños menores de 15 años y el público en general. Esto incluye recomendaciones sobre la cantidad que debe ser consumida por mes para peces específicos y si se recomienda comer solo el filete o el pescado entero. Cambiar a municiones y equipo de pesca sin plomo al cazar animales y pescar para su alimentación cuando es posible.
Lavarse las manos. Usar jabón y agua, tibia o fría, para lavar las manos de los niños varias veces al día, especialmente después de jugar fuera de casa o con animales. Los adultos deben lavarse las manos después de participar en actividades en las que pueden haber entrado en contacto con el plomo. Jugar en la grama. Guiar a los niños para que jueguen en zonas con grama o con tierra no contaminada, especialmente si las zonas de recreo están cerca de carreteras, depósitos de chatarra, edificios más antiguos y lugares o propiedades no controlados o abandonados. Utilizar zonas designadas para picnic, acampada, camping y caminatas. Enseñar a los niños a limpiar y quitarse los zapatos y a lavarse las manos después de jugar fuera de casa. Limpiar las patas de las mascotas antes de traerlos al interior. Y colocar tapetes para el polvo dentro y fuera de su casa. Contratar a profesionales del plomo certificados. Para los hogares construidos antes de 1978, contratar a un profesional certificado en prácticas de trabajo seguros con el plomo para obras de renovación y reparación. Mantenga a los habitantes fuera del área de trabajo durante los trabajos de renovación o reparación que alteran las superficies pintadas en casas y edificios antiguos hasta que el área de trabajo esté limpia. Al realizar renovaciones, reparaciones o pintura en el hogar, asegurar de que su contratista es certificado en prácticas seguras con el plomo y que sigue las prácticas de trabajo seguras con el plomo según los requisitos de la regla de renovación, reparación y pintura de la EPA. Estos profesionales tienen formación especial y tienen una certificación para realizar este tipo de trabajo. Si usted está alquilando una casa o apartamento y piensa que puede contener pintura a base de plomo o peligros relacionados con el plomo, asegurar de que el propietario o la autoridad de vivienda tribal contrate a un profesional certificado en estas prácticas de trabajo seguras con el plomo para llevar a cabo los trabajos de renovación, reparación y pintura. Y si decide hacer sus propios trabajos de renovación, reparación y pintura, asegurar de utilizar las prácticas de trabajo seguros con el plomo de DEY o DEY, siglas en inglés que significa actividades de renovación, reparación y pintura que realice uno mismo, para a fin de protegerse usted y a su familia. Puede encontrar más información sobre estas prácticas de trabajo seguros con el plomo de DIY en una página de la EPA que vamos a poner ahorita en el chat. Ducharse y cambiarse. Limpiar o quitarse la ropa y los zapatos de trabajo antes de entrar en casa para evitar arrastrar el plomo del suelo, del lugar de trabajo o de actividades recreativas para dentro de casa. Guardar la ropa y los zapatos de trabajo en una zona reservada fuera de la casa.
Lavar la ropa de trabajo separada de la de otros miembros de la familia. Tomar una ducha después de participar en actividades donde puede haber estado expuesto al plomo para eliminar el polvo de plomo de la piel y el cabello. Lavar los juguetes, bobos o chupetes y biberones. Lavar con frecuencia los biberones, los chupetes o bobos y los juguetes como los muñecos de peluche. No dejar que los niños muerden juguetes pintados, alfombras o antepachos de ventanas u otras superficies pintadas. Hacer correr el agua. Antes de beber, descargar las tuberías de casa abriendo la llave, tomando una ducha, lavando una tanda de ropa o lavando los platos. La cantidad de tiempo que debe dejar el agua correr dependerá de la existencia de una línea de servicio de plomo y la longitud de dicha línea de servicio. Los residentes deben ponerse en contacto con su proveedor de agua para obtener recomendaciones sobre el tiempo de descarga en su comunidad. Utilizar solo agua fría para beber, cocinar y preparar la fórmula del bebé. Recuerde, hervir el agua no elimina el plomo en el agua. Utilizar un filtro certificado para eliminar el plomo. Lea las instrucciones para aprender a instalar y utilizar correctamente su cartucho y cuándo reemplazarlo. El uso del cartucho después de que ha expirado puede hacer que sea menos eficaz en la eliminación del plomo. No use agua caliente con el filtro. Limpiar la rejilla de la llave, también conocida como aerador, regularmente. Sedimento, escombros y partículas de plomo pueden recolectarse en su aerador. Si las partículas de plomo quedan retenidas en el aerador, el plomo puede llegar al agua en su casa. Póngase en contacto con su proveedor de agua o con un plomero profesional para determinar si la tubería que conecta su casa con la principal, llamada línea de servicio, está hecha de plomo. Póngase en contacto con su proveedor de agua para que analicen el agua y le informen sobre los niveles de plomo en la misma. Si el agua que recibe procede de un pozo o de una cisterna, consultar a su departamento de salud o a su proveedor de agua cercana que utiliza agua subterránea para obtener información sobre el agua de su zona. Tener en cuenta cualquier trabajo de construcción o mantenimiento que pueda alterar su línea de servicio y la construcción puede hacer que se libere más plomo de una línea de servicio. Análisis para sus hijos. Usar una de los emojis de Zoom o teclear en el chat si sus hijos, nietos o sobrinos han hecho análisis de sangre para detectar la presencia de plomo. Pues, la única manera de saber si un niño tiene plomo en su sangre es hacerle un análisis de sangre.
También es el mismo para los adultos. Debido a que la exposición al plomo usualmente ocurre sin síntomas obvios y con frecuencia pasa desapercibida. Ninguna cantidad de plomo es segura para los niños. Generalmente se recomienda que los niños entre 1 y 2 años se hagan análisis. Se requieren pruebas de plomo en la sangre para niños de 12 y 24 meses de edad que reciben Medicaid y niños entre 24 y 72 meses de edad que reciben Medicaid sin tener registrada una prueba de plomo en la sangre realizada previamente. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, recomienda hacer pruebas de plomo en la sangre para niños de 12 y 24 meses de edad que viven en zonas o que pertenecen a grupos de alto riesgo. Niños u otros familiares que han estado expuestos a altos niveles de plomo. Niños que deben hacer la prueba según su plan de exámenes de salud estatal o local. Y personas embarazadas que creen haber estado expuestas al plomo. En 2021, los CDC actualizaron el valor de referencia de plomo en sangre, o BLRV por sus siglas en inglés, de 5 a 3.5 microgramos por decilitro. Este valor de referencia de plomo en sangre es el nivel en el que un niño tiene más plomo en la sangre que la mayoría de los niños estadounidenses. Es decir, 97.5% de los niños de los Estados Unidos de 1 a 5 años de edad. Y se utiliza este nivel como una guía para determinar las medidas de seguimiento apropiadas y prevenir una mayor exposición. Pónganse en contacto con su médico, departamento de salud local, clínica u hospital si desea más información sobre un análisis para sus hijos o familiares para detectar la presencia del plomo. Pues, hoy discutimos las fuentes de exposición al plomo, cómo el plomo perjudica a los niños y a los adultos, sus impactos en el medio ambiente y la vida silvestre, y acciones que se pueden tomar para prevenir la posible exposición al plomo. Para revisar lo que hemos aprendido hoy, tengo algunas preguntas para ustedes que pueden responder en el chat. Mi primera cuestión es, ¿cuáles son los posibles efectos para la salud de los niños expuestos al plomo? Pueden poner su respuesta en el chat y voy a dar un minuto para que puedan responder. Sí, todo lo que vi ahorita son correctas. Exacto, exacto. Voy a dar como 15 segundos más. Pues
Creo que todos estaban poniendo estas. Como discutimos antes, pequeñas cantidades de plomo en la sangre de los niños pueden dar lugar a problemas de comportamiento y aprendizaje, un menor coeficiente intelectual, IQ por sus siglas en inglés, y hiperactividad, retraso en el crecimiento, problemas de audición y anemia. Como mencionamos, en casos raros, las altas cantidades de plomo pueden tener efectos devastadores en los niños, incluyendo convulsiones, como coma y, en algunos casos muy raros, la muerte. Ok, ahora mi segunda pregunta, un poquito más fácil. La vida silvestre también es vulnerable a la exposición al plomo y a sus efectos de envenenamiento, ¿sí o no? Pueden usar un emoji o también poner aquí en el chat su respuesta. Exacto, la respuesta es sí o thumbs up, pulgada arriba, para que puedan ver. Es para recibir información en los Estados Unidos sobre el plomo o hacer preguntas. También puede llamar al Centro Nacional de Información sobre el Plomo. Pueden llamar a 1-800-424-5323. Y tienen gente que habla en español, entonces no hay problema si quieren hablar en español. Y también, si quieren aprender sobre el plan de estudios de concentración sobre el plomo que utilizamos hoy para esta sesión, para que puede ayudar a su comunidad sobre el plomo, pueden unirse con nosotras el 4 de abril a la 1 a las 3 de la tarde en otro seminario web. Y puede registrar con la liga que está o también con el código QR aquí en la pantalla. Y ya es todo. Pues muchísimas gracias a todos y como mencioné, tienen aquí mi correo y por cualquier duda o pregunta pueden contactarme o también, como mencioné, pueden contactar el número de y espero que algunos de ustedes reunirnos con nosotras en una semana por el otro seminario web.